Bueno, me acaban de decir que en la prueba de matemática, de plan común, también le fue no muy bien, ¿ya? Em, bueno, este es el objetivo de la clase de hoy día. Vamos a analizar los resultados de la prueba de diagnóstico y retroalimentar las preguntas de desarrollo. Y quiero que veamos esta tablita que nosotros hemos trabajado todo el primer semestre, ¿cierto? Todo el año, se podría decir, con lo que es interpretar información, ¿ya? Entonces, fíjense que ahí me habla de normal, no es un término que todavía no lo hemos trabajado, se trabaja en cuarto medio, así que ahí puede que estén un poquito más o menos perdido, pero tiene que ver con la dispersión de los datos la dispersión de los datos, ¿cierto? Pero de la media. En este caso, la media, si pueden ver ahí, valor medio es 8 puntos, ¿ya? Y los intervalos estuvieron entre 6 a 13 puntos. Para tener una nota suficiente, había que tener 15 puntos. Y si podemos fijarnos ahí, de todos los que dieron la prueba, nadie tuvo 15 puntos. ¿Ya? Preocupante. Ahora, yo le atribuyo esto a varias cositas, porque pude analizar yo, porque esto me sirve a mí para analizar, no se preocupen, no va a una nota, pero sí vamos a seguir trabajando con lo mismo, con probabilidades, ¿ya? Porque es ahí donde estuvieron los peores resultados. Cuando empecé a analizar lo que era las estadísticas, lo que vimos, estadística descriptiva, ¿ya? Todo de sacar media, mediana, ahí le fue bastante, no excelente, sí en las primeras preguntas, en lo que eran datos no tabulados, pero los datos tabulados ahí como que bajaron un poquito. Pero en general, en estadística les fue relativamente bien, fue donde tuvieron mayores puntos. Estoy hablando como curso, ¿ya? Pero en lo que se trata de probabilidades, ahí los resultados fueron muy malos. Y fijarse que la última prueba, la última pregunta, que era de desarrollo, que era la que tenía más puntaje, también tenía que ver con probabilidades, por lo tanto ahí los resultados también fueron malos. ¿Ya? Eh, a mí me gustaría eh, conocer, o si tienen propuesta, o de alguna forma, porque nosotros lo que vamos a hacer es tomar esto y trabajarlo nuevamente. Yo pensaba, le había hablado con la profesora Sofía, empezar a ver lo que es geometría, ya íbamos a meterlo en geometría, pero veo que no quedó muy clarito esto, quedó bastante mal y se supone que los que están aquí presentes en este momento son aquellos que han estado en la mayoría de mis clases, han participado, eh, han entregado trabajo, donde los trabajos, si nosotros vemos los resultados, yo les puedo mostrar ahí, son muy buenos, muy, muy buenos. Todos tienen nota muy positiva, lo cual recuerden que yo voy a tomar esos trabajos como una ponderación para las pruebas sumativas. Por lo tanto, las personas que me han entregado los trabajos va a ir siempre enfocado en ayudarlos, ¿ya? Porque no puedo darle la misma oportunidad a personas que vienen ingresando el segundo semestre o no han entregado ningún trabajo, y a otras personas que sí han ingresado, han hecho todas las actividades, se han preocupado de los estudios, y a pesar que en la prueba sumativa les puede ir relativamente, a lo mejor no muy bien, yo los quiero ayudar con esa nota que tienen, ¿ya? Así que las personas que han entregado trabajo tienen que estar muy tranquilos. Yo lo que quiero saber, y me gustaría que prendan las cámaras hoy día yo nunca les pido que prendan las cámaras, pero me gustaría que prendan las cámaras y me trataran de dar algunas soluciones o algunas metodologías. A lo mejor un profesor trabaja de otra forma. Hola, profesor Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Parece maestro? que... Aquí estamos. Oiga, me estaba metiendo en la dirección anterior. Ah, no, si recuerda que le dije que este servía ahora para todo. Claro, este ya lo estuve mirando ahí y es como que personal, ¿no? Sí, es personal. Es personal, sí, sí, ahí decía, es de extra Olivares, Sí. propiedad. El Ya, profesor muy bien. justamente estaba conversando con los jóvenes y le estoy pidiendo, pero Ujú. veo que nadie, porque yo necesito conocer de qué forma los puedo ayudar, porque es muy complicado lo que estamos viviendo. Sé que hay personas que están más preocupadas de cosas como la realidad de su familia, enfermedades, lo socioeconómico también, y hay un sinfín de cosas, también perderse un poco de su juventud, el hecho de que nos están compartiendo, tirando la talla, juntarse con el pololo, con la amiga o el amigo, son cosas que están viviendo y que es muy complejo.
pero Sí. a mí también me preocupa mucho lo que es los resultados, porque si bien saben, ahora el ministerio por fin dijo algo más concreto, que es, hay alumnos que se pueden quedar repitiendo, ¿ya? Entonces, yo les pido de corazón y les voy a ayudar con todas las posibilidades que tengo, pero necesito que ustedes en este momento prendan las cámaras, por favor, y me comenten de qué forma puedo yo tratar de mejorar estos resultados, porque el contenido, lo que voy a hacer, si yo retomo nuevamente, voy a volver a pasar lo mismo, voy a volver a hacer ejercicio de lo mismo. Es como volver a ver todo igual de nuevo y a lo mejor va a ser muy repetitivo, ¿ya? Entonces, yo quiero saber, le doy el espacio antes de ponerme a hacer ejercicio. ¿Alguien quiere comentar algo? Se durmieron, profesor, parece que quedamos los dos nomás. Así parece, maestro. Ya hay 17. Quizá, o sea, no sé, eh, o sea, no enseñar como las clases con PowerPoint, pero, o sea, hacer como cosas más didácticas, o sea, de otra manera, pero con lo mismo, o sea, no sé, armar, no sé, entre todo un PowerPoint, o sea, no me refiero a hacer grupo, pero sino que, así como, eh, ¿qué sienten que falta aquí? O no sé, una cosa así, que tenga más detalles, porque quizás los detalles la gente se confunde. Ya, usted dice que las presentaciones eh, sean con más detalle. Eso es lo que entendí, ¿cierto? Y que le doy que le dé la posibilidad a ustedes como estudiantes que me hagan una contribución a las presentaciones. ¿A eso se refiere, señorita Francisca? Sí, más o menos. Ya, ya. Para eso tendría que, lógicamente, yo tener la participación de ustedes. Yo las presentaciones las hago siempre una semana antes, ¿ya? Porque dependiendo de los resultados o cómo entendieron el contenido, yo lo hago una semana antes. Por lo tanto, yo podría hacer las presentaciones el día viernes, se los mando para que ustedes los vean, y el día lunes tendrían que enviármelo con algunas, profesor, me gustaría que colocara esto, o me gustaría, no entendí muy bien a qué se trata de eso. Ahora, lo que estoy haciendo yo dentro de mis presentaciones, permiso, voy a adelantar un poquito, para que vean. Esta es una presentación que es la que tengo yo en este momento, y yo lo único que coloco es esto. ¿Por qué? Porque después yo aquí, ¿qué es lo que hago? Me pongo yo a rayar, ¿ya? Entonces dejo como el puro ejercicio y después me pongo a rayar. Entonces, tendría que yo colocar antes los datos que voy a colocar, ¿a eso se refiere? ¿Una cosa así o no? Para O sea, completar. por ejemplo, si algún ejercicio se resuelve con la fórmula, por ejemplo, tener en una esquinita la fórmula en las diapositivas, porque quizá uno dice como, pero ¿de dónde salió eso? ¿Cómo hizo eso? No sé. Ah, ya, eso lo puedo hacer, no hay problema, lo voy a empezar a hacer, ¿ya? Ya, veo, ahí estoy una crítica, que la crítica no quiere decir que sea negativa, uno depende cómo las tome. Yo todos los golpes que me he dado en la vida lo he tomado como para seguir creciendo. ¿Alguien más? Gracias, Francisca, se pasó. Gracias por su participación. ¿Quién más? ¿Cómo podemos mejorar estos resultados? No en mi matemática nomás, sino que en la matemática a lo mejor yo trabajar, voy a conversar con la profesora Sofía, que tengo una muy buena comunicación, y a lo mejor ver qué podemos hacer en conjunto, ¿ya? Yo, una de las ideas que tenía, eh, de harto trabajo, pero igual lo voy a hacer, no sé si a ustedes les parece también, porque es importante preguntar a los estudiantes, porque es para ustedes, toda esta educación es para ustedes. Nosotros, los docentes, tenemos que acomodarlos a ustedes, ¿ya? No ustedes a nosotros. Entonces, una de las ideas era pasar una materia, un contenido, ver un ejercicio y yo mandar un ejercicio muy pequeñito y que ustedes lo resolvieran y mandármelo al tiro por medio de la plataforma que usamos para hacer la prueba de diagnóstico. Esa es una opción, ¿ya? Donde a lo mejor tendría que ser de selección múltiple o de respuesta de desarrollo, y ahí yo podría ver cuáles fueron sus respuestas y dónde se están equivocando. Eso es como para ver enseguida dónde están los errores, ¿ya? Eso es lo que tengo intención de hacer de aquí a la próxima clase, que es lo que estoy planificando en este momento.
Pero ustedes, aparte de eso, tenemos ya la idea mía que se me ocurrió, lógicamente no personalmente, porque siempre veo a otros profesores y si les funciona, yo trato de hacer lo mismo. ¿Ya? Uno sigue aprendiendo, yo a pesar de todos los años sigo aprendiendo. Y la idea que me dio Francisco. ¿Alguien más tiene otra idea que puede ser a lo mejor, o otro profesor que ha visto ustedes que le comprendan mejor la materia? La matemática es muy valiosa, yo siempre le digo, es muy entretenida, ¿ya? Pero la idea es que ustedes se comprometan a ver la entretención que hay. Ahora, si ustedes dicen, no, no me entra, no quiero, bueno, basado en eso estoy haciendo el informe, la tesis, profesor, por si acaso. Sí. La motivación. Ya, alguien, antes de comenzar, ¿Nadie de verdad? Otra sugerencia ahí de por qué no les van bien, cómo lo harían para que les vaya mejor, qué falta. ¿O cuáles Eso fueron está los pidiendo el motivos profesor. también? Sí, ¿o cuáles fueron los motivos que por qué creen que le fue mal en esta prueba de diagnóstico? Yo creo que falta ejercitación, o sea, tanto por parte de nosotros y, por ejemplo, cuando usted manda una tarea, podría ser que ya el ejercicio y usted hacer uno como de ejemplo y después mandar a nosotros ese y, como usted dijo, ver lo que nos equivocamos y arreglar eso, pues, como ver esos errores. Yo creo que Sí, ejercitación más que nada. sí, bueno, una de las cosas, como dice Patricia, es muy importante en matemática la ejercitación. Yo me he dado cuenta de los desafíos que siempre envío. Normalmente ha sido dos estudiantes, que una es Patricia y la otra no me acuerdo quién es. Ay, no me acuerdo quién es, que también me pregunta, profesor, ¿sabe qué? Sé cómo enfocarme en este problema. Y bueno, en este momento está Patricia. Yo a lo más me demoro 2 días en tratar de responder y dar una respuesta lo más clara posible. Ahora, si no se entiende, una vez me acuerdo que no se comprendió mucho, que parece que fue a Valentina, y a Valentina le envió un video cortito que hice específicamente para ella, para tratar de explicar, ¿ya? Pero lógicamente si son 2 o 3 estudiantes, que son las únicas que me dicen, profesor, no comprendo, o necesito una orientación, no sé cómo más ayudar a la otra persona, porque con lo que aprendemos en clase, imagínense, tenemos 40 minutos, menos 40 minutos, porque ahora me he comido casi hablando, ¿ya? Pero muy poquito tiempo, y después de 40 minutos, y después de una semana completa, pasa, y otros 40 minutos, no se aprende mucho que digamos. Yo lo que voy a hacer, también lo que dice Patricia, Maestro, dígame. y que la pregunta de los niños también sea específica y que apunte en qué parte ellos se equivocaron o no entienden, por qué ahí se equivocan siempre de repente. Que aclaren eso, pero de repente como cuando dicen, no entendí nada, a uno lo dejan en el aire, sino que, tal como dijo la chica anterior, que vayan dando indicaciones precisas en qué parte ellos se equivocaron o no entienden. Sí, sí, porque a veces algo le queda, a veces es re complicado cuando te dicen no entendí nada, estuvieron, pues, no sé, Sí, 40 súper minutos y dicen no complicado. entendí nada. A mí por lo menos algo me queda. A veces no, a veces de repente es verdad, uno de la 100% de la información, no sé, el 50 se entiende, y después si uno no practica, a la otra semana no le queda ni el 10%. Entonces es importante ejercitar, porque ese 50% yo lo tengo que nutrir de alguna forma. ¿Por qué les dije bien a Maciel? Para que no se malinterprete, porque Maciel colocó presente, así que quizá ayudaría a tener un Instagram. Ya, yo tengo un Instagram, pero no lo uso nunca. No lo uso nunca. Soy Yo muy creo malo para que las redes sociales. sería más Ya, fácil, ya. porque Yo voy a enviar el enlace a la... Digo porque es más rápido y se puede subir. Ah, ya. No sé ni usar, tendría que aprender, pero lo voy a aprender. Ya, voy a aprender cómo usar el Instagram. No lo sé usar, pero para eso tengo a mi hija, la Daniela, que me puede ayudar ahí a cómo subir archivos. ¿Ya? Eh, lo otro sería, no sé si les tinca, hacer un WhatsApp, que creo que es lo que más sé usar. Un WhatsApp del curso, y que me involucren, me dejen a mí, y yo ahí le puedo enviar la información de los PPT y de otras informaciones, porque yo se lo envío a sus correos, ¿ya? Pero como que WhatsApp yo sé un poquito más usar. El Instagram, ya.
Ya, entonces, ¿quién se va a comprometer a hacer un WhatsApp? Y ahí vamos a... Y también, si quieren, podemos involucrar tanto a... Sí, un WhatsApp mejor, sí, porque yo no sé usar el Instagram. ¿Ya? Y ahí podemos involucrar a la profesora Sofía y a lo mejor, si yo no le puedo contestar de forma inmediata alguna pregunta, a la profesora Sofía. Bueno, habría que consultarle primero, porque la profesora Sofía tiene pensamiento. Ya. Ya. Estinca, con esas soluciones tratamos de mejorar estos resultados y que simplemente les vaya bien. Ya, eso es lo que quiero, que les vaya bien. ¿Ya? Este año Así sí es el deseo. es el deseo personal, ¿cierto? Yo creo que de todos los Claro. profesores, ¿cierto? Así es. Es que uno se siente gratificado cuando los alumnos dicen, ah, entendí, oh, qué bien, esto. Pero imagínense lo que uno siente cuando dice, oye, profe, yo no entendí nada. Uno se siente muy, muy mal. Ah, una cosita, faltan algunos presentes ahí. Ahí Hay 17 y faltan algunos. ya, ahí están colocando algunos. Ya. Ya, entonces voy a tomar todas las sugerencias. Entonces quedamos en hacer un WhatsApp, en enviar el PPT unos días antes, ya para que usted le haga una revisión y puedan mandar una... Voy a colocar sí la fórmula ahora en adelante, cada problema qué fórmula voy a ocupar, ¿ya? ¿Y qué más era lo otro? La otra que complementó es que ustedes traten de comprometer y hacer ejercicio, ¿ya? Con esas tres cositas a lo mejor podemos mejorar un poco los resultados. Desde ya le aviso que todos estos 2 meses vamos a trabajar con probabilidades. Vamos a empezar con ejercicios muy simples, donde también vamos a involucrar problemas para la PTU, la prueba de transición, ¿ya? Para ir desde ahora ya preparando y viendo más o menos cuáles son los tipos de problemas que ingresan. Eso. Por favor, bien importante, los mismos ejercicios que yo voy a realizar ya van a ir en la prueba, y eso se lo estoy dando como dato, así que bien importante. Los mismos ejercicios que yo voy a realizar van a ir en la prueba sumativa, ¿ya? O los ejercicios que ya tomé en la prueba de diagnóstico pueden que vayan ahí. Así que importante que vayan repasando, que vayan echando una mirada, porque todos los ejercicios son muy similares, ¿ya? Ya. Ahora sí, sigamos por la clase. Hablamos harto, hablé, más que todo hablé. Ya, eran los problemas que fueron muy bajos resultados, y me gustaría que lo analizamos, ¿ya? Vamos a analizar. Aquí había que explicar paso a paso. Dice, si dejaba caer esa bolita, la que está aquí, ¿ya? Esa bolita y me dice que asumiendo que la bolita no está cargada, por lo tanto tiene la misma probabilidad de ir de aquí para allá, de allá para acá, ¿cierto? Todos los caminos tienen la misma probabilidad, ¿ya? Son exactamente iguales, como dice ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita llegue al punto B? Acá. ¿Ya? Entonces, lo primero, había que fijarse en la primera bifurcación, se llama, ¿cierto? Primer caminito que se dividía en dos. Por lo tanto, si se divide en dos, ¿cuáles son las probabilidades de que vaya por este lado o por este lado? ¿Por ese lado o por ese lado? ¿Ya? Como los casos totales, lo voy a colocar aquí como dato importante, los casos totales. Son dos caminos nomás, ¿cierto? ¿Ya? Y los casos, ay, ¿cómo era? Se me fue. Probables. Probable, sí, probable. ¿Ya? Se supone que la bolita se va a ir por un solo camino, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que la probabilidad de un suceso A es casos probables dividido por casos totales, ¿cierto? Entonces va a ser un medio, ¿ya? Entonces, si se va por este camino, es un medio, si se va por este camino, es un medio, ¿ya? Ahora, la pelotita en este camino también nuevamente se va a dividir, se puede dividir por este lado o por ese lado, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, aquí también, como son dos caminos, los casos totales son dos caminos y los casos probables se va a ir por un solo lado de la bolita. Por lo tanto, aquí nuevamente se repite un medio y aquí también se repite un medio. ¿Ya? Lo mismo en este lado. Ahí, ahí. ¿Ya? Aquí un medio, ahí un medio. ¿Ya? Entonces, si nosotros sacamos el cálculo acá, si nos vamos por este camino, lo voy a llamar camino
le voy a llamar camino A1. A1. Si se va por este camino, ya, primero llega acá y después se va por este camino, ¿cierto? Va a ser 1/2 por 1/2, ¿cierto? Y eso me da A1, va a ser igual a 1/4. ¿Ya? Ahora, si vamos por este camino ahora, y después doblamos acá, va a pasar lo mismo. Le voy a llamar a este camino que este de aquí, ese de ahí, le voy a llamar B1. Va a ser, se va por acá, después dobla acá, va a ser lo mismo anterior. 1/2 multiplicado por 1/2, ¿cierto? Y eso me da, B1 va a ser 1/4. Ahora, si me voy por este camino, acá y acá, ¿ya? Voy acá y después doblo acá, que le voy a llamar B2. ¿Se va entendiendo? Disculpen. 1/2 por 1/2. Y eso me va a dar... Pero, profesor, o sea, ¿por qué hay que multiplicar? Ah, buena pregunta. Ya, muy buena pregunta. Como son eventos independientes, no depende del otro caso, ¿cierto? ¿Ya? No depende del otro caso. Ay, se me fue la puntita. Ya, no depende del otro caso porque si la pelotita se va por este lado, ¿ya? Fíjense que aquí en esto de acá, me va a dar un entero. Entonces en ese entero puede ir por este lado o por este lado. Ahora, va a depender si aquí era 1/2, va a depender que la bolita se vaya por estos lados de aquí, ¿sí o no? No, ¿cierto? Se puede ir tanto por este lado como por este lado. Entonces, aquí los eventos son independientes. Y nosotros habíamos dicho que cuando nosotros tenemos que la probabilidad de que se vaya por un lado, nos vamos a dar dado A, intersección B, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que era la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y eso pasaba cuando eran eventos independientes. ¿Ya? ¿Se acuerdan o no? ¿Lo recordamos o no? ¿Aló? Sí, sí, ¿Se acuerdan de eso o no? De los eventos independientes cuando había probabilidad de intersección. Porque fíjense, tengo la probabilidad que se vaya por este lado y, miren, fíjense la palabra y, después se vaya por este camino. Se va por este camino y después por este camino. El otro caso, este es el caso 1. ¿Ya? Caso 1 lo voy a colocar ahí. Caso 1. El otro caso es que se vaya por este lado también y después se vaya por este lado. Cuando hablamos que el y, yo le había dicho que el término y se refería a intersección, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, como son eventos independientes, porque no influye que si se va por este, después se puede ir por ese, y da lo mismo, ¿ya? Entonces, por eso yo estoy hablando de eventos independientes, ¿ya? Por eso se hace este producto. Y esto es por definición, ¿ya? Entonces, lo primero que yo debo identificar es las probabilidades, ¿ya? Los casos totales, los casos probables. Después, saber qué es lo que está pasando. Fíjense aquí, la pelotita va cayendo, puede caer por este lado o por ese lado. Ahora, si yo digo O, ¿ya? Fíjense ahí, el O también aquí me está representando que este es una suma, ¿ya? Pero puede ir por cualquiera de estos dos lados, ¿ya? Y aquí, si va por este lado, puede ir el lado 1 o el camino 2, lo voy a colocar camino 2 ahí, ¿ya? ¿Ya? Lo mismo acá, puede ir por este camino y después se puede dividir por este camino, lo voy a llamar camino 3, o también puede ir por este camino y el camino 4. ¿Ya? Entonces, lo importante es entender por qué camino va a ir, ¿cierto? Cuáles son las probabilidades y lo último, conocer que como son, no depende uno del otro, ¿cierto? No depende uno del otro, son eventos independientes y nosotros sabemos cuando hablamos de probabilidad de intersección de dos eventos, ya va a ser el producto de las probabilidades. ¿Ya? Ya, y la última que me faltaba es esta de acá, pues este camino. Entonces habíamos dicho, le vamos a llamar A4. Entonces, el A4, aquí tenemos 1/2, que es la probabilidad que se vaya por el primer camino, y, ya, cuando digo y, yo estoy hablando de producto, y la probabilidad que se vaya por este camino, ¿cierto? Por el camino de la cuarta trayectoria. ¿Ya? Entonces eso me va a dar, bueno, esto se multiplica numerador por numerador, me da 1, denominador por denominador me da 4.
Ahora, ahí tenemos todas las probabilidades, todos los caminos diferentes. Tenemos el camino 1, el camino 2, el camino 3 y el camino 4. Son los 4 caminos. Pero fíjense que el camino D, ya, el que me pregunta por aquí, se junta con el camino 2 y el camino 3. ¿Ya? El camino 2 y el camino 3. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer yo? Estos dos de acá, sumarlos. Entonces, ¿qué tendría que ser? Que la probabilidad, ya, la probabilidad de B1 más la probabilidad de B2 va a ser igual a la probabilidad de B. ¿Ya? ¿Se entiende por qué estoy sumando o no? La idea es hacer las consultas, de verdad, prefiero demorarme todo el rato acá en un solo ejercicio, empezar de nuevo que estar avanzando. ¿Ya? Fíjense que tanto el camino 2 como el camino 3 llega la misma bifurcación, ¿ya? Aquí llega a este punto, ¿ya? Entonces, como me está preguntando cuál es la probabilidad de que la bolita llegue al punto B, ¿cierto? A este punto, va a ser que llegue o por el camino 2 o por el camino 3. Fíjese que estoy hablando O. Cuando hablo de O, hablo de suma, ¿ya? Ya, pues aquí me queda, lo voy a colocar acá, aquí no alcanzo acá, lo voy a colocar acá arriba, ¿ya? Me queda 1/4 más 1/4, y eso me da igual a 1/2. ¿Ya? 1/2 porque me queda, abajo me queda 4 y arriba me queda 2, ¿cierto? 2 dividido 4. Y 2 dividido 4, ¿ya? 2 dividido 4 es lo mismo que 1/2. ¿Ya? Entonces, la respuesta de la probabilidad B era 1/2. Ahí está la explicación muy detallada, aplicando definiciones, ¿cierto? Aplicando definiciones y un montón de cosas, ¿ya? Porque lo que vimos aquí, mire, fíjate que aquí, lo primero que vimos fue la regla de Laplace. Primero reconocemos los casos, ¿cierto? Casos totales y casos probables, ¿ya? Después la regla de Laplace. Después tuvimos que reconocer cómo era la definición. En este caso, me decía la probabilidad que vaya por un camino u otro camino, ¿cierto? Y cuando después llegaba a un camino, reconocer que son eventos independientes, ¿ya? Después tuvimos que reconocer, miren, fíjense, todo lo que hicimos, ¿ya? Tuvimos que reconocer que este camino, la probabilidad de un medio, y después seguía por este camino, entonces va a ser la probabilidad de este camino y la probabilidad de este camino. Entonces, cuando yo hablo del término y, estoy refiriendo a intersección. Como yo sé que son eventos independientes, ¿ya? Eventos independientes, y aquí tengo que la probabilidad de intersección de eventos independientes es el producto, por eso quedó todo esto. Y al último sumé. Ahora, eso es la explicación que es... esa es la explicación más matemática, ¿ya? Lo que hemos visto en toda la clase. Ahora, podrían haber hecho simplemente esto. Voy a borrar todo esto, ¿ya? La idea es que ustedes vayan tomando apuntes y que entiendan, pero voy a borrar todo esto, miren, fíjense. Voy a borrar todo eso. No. Porque alguien podría haberme dicho lo siguiente. Profesor, Olvidemos que la respuesta era 1/2, ¿cierto? Alguien tiene una consulta aquí, profesor. Ah, dígame, ¿quién tiene una consulta? ¿cómo se llama? Usted estaba diciendo que podía ser I u O. Y uno, ¿cuándo sabe cuándo es I y cuándo es O? Ah, miren, en el caso aquí, la bolita no se puede partir en mitad, ¿cierto? No se puede partir en mitad. Tiene que ir por un camino o el otro camino, ¿ya? ¿Se entiende o no? En el caso acá, aquí la bolita va por un camino, va por este camino, ¿ya? Y después puede seguir por ese camino o puede doblar por ese camino, ¿ya? Entonces, fíjese que aquí cuando nosotros ocupamos el I, en este caso cuando va en ese mismo camino, ¿ya? Va en la misma trayectoria, ¿ya? Lo mismo acá, voy a borrar eso, podría ir también así. Ahí. En ese caso también estoy ocupando el I, porque va a ir por este camino y después va a seguir el otro camino, ¿ya? Y el logo siempre es cuando normalmente quiero identificar solamente que la bolita en este caso, porque por eso hablo de O, porque no puede, la bolita puede irse o por este camino o por ese camino, ¿ya? Pero no puede, porque aquí está tomando una decisión. Aquí toma una sola decisión la bolita. Se va por ese camino o por ese camino, ¿ya?
Lo mismo acá, o se va por este camino o por ese camino, ¿ya? Pero no puede tomar las dos decisiones de irse por un camino y a la vez por el otro camino, ¿ya? A eso se refiere con el O y el I. Profe, Dígame. ¿y por qué no solo tomó las probabilidades de abajo, que eran Eso 4? mismo quería explicar ahora, eso mismo quería explicar, ¿ya? Y que eso, el razonamiento que yo quiero, fíjense que ahí yo lo que hice ahora en este momento fue ocupar todas las definiciones que hemos visto hasta ahora. Pero yo lo que espero de ustedes, ¿ya? Porque a lo mejor lo que espero de ustedes es que, miren, fíjense que ¿cuántos caminos son en totales? Tenemos un camino, puede haber otro camino, 2, 3, ¿cierto? Entonces tengo 1, aquí está el camino 2, ahí está el camino 3, ahí está el camino 4. Por lo tanto, ¿cuántos son los casos totales de caminos que puede haber con la bifurcación? 4. 4. ¿Cuáles son los casos probables que pueden llegar a B? En este caso, ¿cuáles van a ser? Perdón. Va a ser Esos dos. este y ese solamente, ¿cierto? Por lo tanto, 2. Entonces, la probabilidad de que sea B va a ser igual a 2 dividido 4, que es lo igual que 1/2. ¿Ya? Entonces, aquí, en este problema, podrían haberme hecho toda esa definición que yo le hice, ¿ya? Donde estoy explicando paso a paso por qué van saliendo, de dónde viene, ¿cierto? Llegar a esto, pero también lo podemos ocupar acá, ¿no? Y se acuerdan que yo le enseñaba de 2 formas, hasta de 3 formas, ocupado gráficamente, pero aquí está explicado gráficamente. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan trabajando, el razonamiento matemático. Fíjense que Natanael fue el único, a pesar que segunda clase de Natanael o tercera. Hace rato no La lo escuchaba. segunda. Ya la segunda, no lo escuchaba. Y eso es lo que es importante en matemáticas, razonar, ¿ya? Porque lo que hice yo fue dar una explicación tremenda, ¿ya? Y donde le expliqué paso a paso lo que íbamos realizando. Fueron muchos los pasos. Pero también yo podría analizar el problema de manera más general. Y yo me acuerdo que ustedes me dijeron una vez, que yo les pregunté de qué forma podía ser más simple explicar un problema, y ustedes mismos me dijeron con la regla de Laplace, ¿ya? Y para eso tengo que solamente tener clarito esto. ¿Ya? Así que bien, Natanael, bien. Qué bueno que fuiste el único que te... O a lo mejor se dieron cuenta más, pero no lo quisieron expresar. ¿Ya? Pero eso era. ¿Ya? Así que esa es la importancia de esto. ¿Ya? Y por el tiempo no creo, sí, voy a hacerlo muy rapidito, pero por el tiempo no creo que alcancemos a ver el otro problema. ¿Quedó claro este o no? Sí. Voy a tratar de tirar otro Lo ejercicio de repetimos. esto. Lo voy a tratar de tirar un ejercicio de esto, pero eso es lo importante, Repetido. que ustedes busquen las soluciones, pero teniendo claro cuáles son los parámetros, ¿ya? Porque uno de los parámetros, recuerden que las probabilidades siempre van entre 0,1 o 0 y 100%. 0% y 100%. ¿Ya? Entonces, a veces en una buena respuesta uno coloca 2 y ya ahí de por sí deberían eliminado y no consideran. Y esto es lo que a mí me interesa. Yo creo que esto es mucho más importante en la vida cotidiana, el razonamiento. No conocerse las cosas, las fórmulas de memoria. ¿Ya? Porque aquí también voy a ver, no voy a alcanzar en muy poco el tiempo. Muy poco el tiempo, 3 minutos. ¿Ya? Pero ¿cuál les pareció más simple? Lógicamente la segunda opción, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí, ¿cierto? Ya. Yo lo invito a el problema que les dejé, que la otra vez le dejé como desafío, lo intenten hacer, ¿ya? Intenten razonar, háganlo, que es el mismo problema, este de acá. Ese. Yo para la próxima clase les voy a mostrar 2 metodologías distintas de cómo resolver este problema, que con el tiempo no alcanzamos, la idea era hacerlo en esta clase, pero lo vamos a hacer la próxima. Y la finalidad es que ustedes traten de razonar y pensar un poquito cómo llegar al resultado, ¿ya? Pueden ocupar gráficos también, habíamos dicho gráficos, pero recuerden que como dice, ¿cuál es la probabilidad de que tengan hijos? Dado que tiene mascota, el primero que tienen que colocar acá, es un dato importante, aquí voy a colocar mascota,
y aquí los que no tienen mascotas, ¿cierto? Y después estos se van a subdividir, ¿cierto? En los que tienen hijos y los que no tienen hijos. Lo mismo acá. Profesor, ¿y cómo se va a hacer el grupo? Uno de los estudiantes tiene que WhatsApp? ser el grupo, el WhatsApp, que sea el administrador, me da lo mismo, y me voy a colocar mi número antes que no hijos, ahí, no hijos, ¿ya? Bueno, ese es un dato que les puede servir para tratar de resolverlo. Voy a colocar mi número. Este número que le voy a dar sirve solamente para WhatsApp, ya, por si acaso, si quieren llamarme, no voy a poder contestarle. ¿Ya? Aquí. Es 9. Ya. Ahí le envié mi número para la persona que haga el grupo WhatsApp, me incorpore. Ya. Me pueden hacer, a lo mejor ahí mismo me pueden hacer preguntas o se pueden ayudar entre ustedes. La idea es tratar de apoyarse también. A lo mejor uno tiene una idea y el otro puede decir, ¿sabes que por ese camino es mucho más difícil que pase así por esta forma? ¿Ya? ¿Lo envió al chat? Perdón, lo había enviado a Damari. Ya, Damari, gracias. Perdón, me equivoqué. Ya, Damari, gracias. Ya, por el tiempo me despido, se acabó el tiempo, pasa volando. Ojalá que hagan este ejercicio y hagan el grupo y podamos mejorar los resultados.